Estamos en Reto 16 Cimas Radio, la emisora de los amantes de la montaña, el senderismo y el turismo activo. Hoy os damos la bienvenida a Reto Círculo Verde, un espacio para mentes curiosas que quieran cambiar el mundo. ¿Quieres entender qué es eso de la sostenibilidad, el reciclado o el cambio climático? Pues acompáñanos y sumérgete en esta sección donde hablaremos de medio ambiente, ecología y de cómo ser unos consumidores tan informados como responsables. Comienza Reto Círculo Verde. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Mi nombre es María José Núñez y soy la directora de comunicación de Reto 16 Cimas. A mi lado tengo a Cristina Monge, quien nos va a acompañar en cada programa, en cada reto. Pintarse la cara. Buenos días, Cristina. Buenos días, Armando. En el programa anterior pudimos conocer, para diferenciar y distinguir envases, productos que estaban fabricados con materiales reciclados de aquellos otros fabricados con materiales compostables. Así es, Armando. Y hoy te propongo conocer de la mano de los responsables de dos plantas de tratamientos de residuos, una de ellas que gestiona los envases del contenedor amarillo, es decir, los denominados envases ligeros, y la otra que gestiona residuos orgánicos, el conocido contenedor marrón aquí en Valencia y que puede tener otros colores en otras regiones españolas. Pues menudo pedazo de entrevista que tenemos hoy, porque contamos con dos invitadas de gran prestigio y altura en el sector. Tenemos por parte de EMTRE, la entidad metropolitana para el tratamiento de residuos, a Sara Bort, gerente, y a Baersa, valenciana de Aprofitament de Energía de Residuos, con Noelia Armiñana, que es jefa del Departamento de Residuos. Buenos días a las dos. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas. Muchas gracias a vosotros Gracias. por invitarnos. Buenos días. Veréis, antes de comenzar la entrevista, me gustaría que de una manera escueta explicarais a los ciudadanos exactamente qué es EMTRE y qué es Baersa, porque son dos instituciones de entidades increíbles, pero que muchas veces los ciudadanos desconocemos. Así que, adelante. ¿Qué es EMTRE? ¿Qué es Baersa? Pues EMTRE es la entidad metropolitana para el tratamiento de residuos. Se encarga de lo que es el tratamiento y valorización de los residuos que se generan en el área metropolitana, pero solo de los contenedores todo uno, que suele ser de color gris en el área metropolitana, y el contenedor de bioresiduos, que como sabéis se está implementando en estos momentos desde el 2017 y bueno, nos queda un poquito, probablemente acabamos el año que viene, que es el contenedor de bioresiduos, el contenedor marrón. Uh-huh. También nos encargamos de la gestión de la red de ecoparques que tenemos en el área metropolitana, que son 6 fijos, 6 móviles, y 20 fijos. ¿Qué nos dices de Baersa, Noelia? Pues mira, Baersa es una empresa, es un medio propio de la Generalitat Valenciana, que tiene 3 grandes áreas. Se dedica a la prevención de incendios, a obras forestales y a la gestión de residuos. Entonces, en el programa que nos ocupa hoy, la gestión de residuos, Baersa gestiona todas las plantas que hay en la Comunidad Valenciana donde se trata el contenedor amarillo. También gestiona plantas de tratamiento de residuo urbano, semejantes a la EMTRE, pero solo en la zona de Villena, y también tenemos en la zona de Villena y en la zona de Baix Vinalopó tenemos ecoparques móviles y ecoparques fijos también, para dar el servicio integral de la gestión de los residuos. Fenomenal, pues empecemos por entender estos dos circuitos de reciclaje diferenciados de los que estábamos hablando. Empezamos por ti, Noelia. ¿Qué residuos debemos depositar en el contenedor amarillo, el de envase ligero? Uh-huh. Bueno, el contenedor amarillo lo que debemos depositar son los envases de un solo uso que sean de plástico, que sean de metal y bricks. Por ejemplo, una lata de refresco, bolsas de plástico de cuando vas a comprar las bolsas que te dan, bricks de leche, de zumos, etcétera. Lo que no debemos confundir es el contenedor amarillo, que es para envases ligeros domésticos, con el contenedor para el plástico, porque este es históricamente, como ya teníamos el contenedor verde, que era para vidrio, el contenedor azul, que era el del cartón, el contenedor amarillo se consideró como el contenedor de plástico.
Entonces, esto es un error porque las plantas están preparadas para envases. Entonces, por ejemplo, si nosotros depositamos una percha porque es de plástico, después sí que nos crea problemas en todo el circuito del proceso. O, por ejemplo, un paraguas. Nos llegan muchos paraguas a la planta y ¿qué ocurre? Porque son de plástico y las varillas son de metal. Entonces, cuando circula el paraguas por las cintas, igual se abre espontáneamente y entonces nos crea muchos atascos. Entonces, sobre todo, tener en cuenta que son envases, los envases que nosotros tenemos en casa. Aclarado, contenedor amarillo, contenedor de envase ligero, no solo plástico. Exacto. Y paraguas, no. Paraguas no, y perchas tampoco. Eso tiene que ir a los ecoparques. Perfecto. Y hablando de ecoparques, Sara, ¿qué residuos debemos depositar en el contenedor de fracción orgánica? Aquí en Valencia, el contenedor marrón. Pues bueno, en este contenedor podemos depositar cualquier tipo de resto de comida y de alimentos, pues los pieles de las frutas, las espinas de pescado, huesos animal de cualquier tipo, restos de marisco, también cáscaras de huevo y de frutos secos y demás. También podemos depositar allí flores, infusiones y los envases y bolsas compostables y también productos de un solo uso que también es compostable, como pueden ser tenedores o platos. También podemos depositar papel de cocina y servilletas, pero cuando estén sucios con restos de aceite o de comida. Es importante que tengamos en cuenta que si tenemos una servilleta que simplemente se ha manchado con agua, lo podemos depositar en el contenedor azul para su mejor reciclaje, o si está manchado con un producto químico, mejor que vaya al resto, para que no estropee el proceso de compostaje. Aquí también quiero aprovechar para hacer un llamamiento para que todos gastemos bolsas compostables. Es muy importante que gastemos bolsas compostables para depositar nuestros residuos, porque si lo depositamos en una bolsa de plástico normal, corremos el riesgo de contaminar el medio por microplásticos que en el proceso de compostaje y de rotura de bolsas se van degradando y haciendo más pequeños y al final acaban en el medio ambiente. Con lo que siempre, mejor bolsa compostable, que ya se venden en la sección de bolsas de basura y derivados en los supermercados. Pues fundamental. Una cosa importante, fracción orgánica, bioresiduos, contenedor marrón. Siempre estamos, o sea, es el mismo concepto, estamos hablando de él con distinta terminología, pero estamos hablando de lo mismo. Y fundamental poner en ese contenedor que la bolsa donde metamos nuestros residuos sea una bolsa compostable, porque es el contenedor para gestionar lo compostable. Seguimos con las preguntas y lo que nunca llega a ojos del ciudadano, pero que necesitamos conocer. ¿Qué pasa en una planta de tratamiento de residuos depositadas en contenedores? Empezamos por ti, Sara. Bueno, pues sí, muy cierto, porque tenemos una gran tecnología y mucho personal trabajando en las plantas de tratamiento, por lo que es importante que en este tipo de foros se le dé visibilidad. Una vez, el primer paso para compostar es recepcionar los residuos que nos llegan separados en camiones, en vehículos que llevan la materia orgánica de manera independiente, es decir, que no se mezclan con otros residuos. Estos residuos que vienen vía municipal son depositados en un foso donde solo se deposita esta fracción. El primer paso es una separación manual de todos los elementos voluminosos que son impropios, que no deberían estar en ese contenedor. Entonces es importante separarlos e intentar derivarlos para que tengan una segunda vida, ¿no? Reciclarlos. Posteriormente de la separación manual pasamos el material sobrante por un trommel, que es como un gran cilindro alargado que tiene unos agujeros por los que pasa la materia orgánica. Lo que hacemos es cribar un material de tamaño menor de 7 centímetros, para que nos hagamos una idea de qué tipo de residuos estamos hablando. Como si fuera un colador. Exacto, es como si fuera un gran colador. Posteriormente pasa por unos separadores magnéticos que lo que hace es separar los productos férricos, es decir, la lata de atún que se ha depositado de manera también inadecuada en el contenedor de bioresiduos, o un tenedor o una lata de refresco. Una vez hemos eliminado estos productos férricos, pasamos a lo que es la fermentación. En la fermentación se producen unos túneles cerrados y está el material 2 semanas. Lo que hacemos es controlar la temperatura y humedad, ventilando y regando para acelerar el proceso de fermentación natural.
Posteriormente a la fermentación, lo que hacemos es estabilizar este producto. Entonces, tenemos el material acumulado en una especie de montículo, ¿no?, de meseta, también en una nave cerrada, donde está un mes madurando. Y lo que hacemos es voltearlo periódicamente para que se oxigene y para que acabe su estabilización. Por último, lo que hacemos es un cribado final para eliminar pues, posibles residuos que se nos hayan colado, como son tapones, pequeños plásticos, a lo mejor una cápsula de café o un Actimel, ¿no? Con este complejo proceso lo que obtenemos es un compost de categoría B, que es un compost que se puede utilizar en agricultura y que se diferencia de la categoría A, que es la categoría superior. La categoría A es la de la agricultura ecológica. En este caso no llegamos porque como vienen la materia orgánica todavía mezclada con otros residuos, los niveles de metales no permiten gastarlo en agricultura ecológica, pero sí en agricultura normal. O sea, me doy cuenta que gran parte de las distintas fases por las que va pasando este proceso son para quitar lo que no debería estar ahí, ciertamente. Exacto, una buena parte del trabajo es para quitar lo que no debería estar. Noelia, ¿cómo nos describirías el proceso de tratamiento en planta de reciclaje de los residuos del contenedor amarillo? Es decir, la mayoría de envases utilizados en casa. Pues el contenedor amarillo nos llega a las plantas de envases. El principio es similar al que ha descrito Sara en la planta de residuo urbano. Entonces, la finalidad de las plantas de envases es separar todo lo que nos llega por los distintos tipos de componentes. Es decir, separamos el aluminio de los plásticos y de los Tetabricks, porque después estas fracciones ya completamente separadas y puras son las que se llevan a los recicladores para su mejor clasificación y recuperación. Entonces, también recibimos los envases en una zona que le llamamos playa de descarga, y lo primero que hacemos es quitarle los impropios o voluminosos, que nosotros llamamos, lo que antes os comentaba, por ejemplo, el paraguas. Si nos llega un paraguas, intentamos separarlo al principio para que después no nos vaya atascando todas las cintas del circuito. Una parte importante lo que es el corazón de la planta es el abrebolsas, porque nosotros cuando depositamos las bolsas en el contenedor amarillo, muchas veces utilizamos las bolsas de la compra. Entonces, claro, estas bolsas están pensadas para que no se te rompan de camino a casa cuando la llevas. Entonces, al estar los envases dentro de la bolsa, lo primero que hacemos es abrir esas bolsas con un triturador para que los envases puedan salir de la bolsa y después puedan ser separados y clasificados. A partir de ahí, lo que hacemos es quitarle la parte del plástico film, es decir, de las bolsas, porque el plástico film está, como es volátil, o sea, vuela, tiene muy poca densidad, lo que hace es colocarse encima de los envases y te impide verlos para poder clasificarlos. Entonces ya le quitamos el plástico film y una vez le hemos quitado los impropios, el plástico film, ya lo tenemos preparado para ir separándolo en las distintas fracciones, en las latas de hierro, las latas de aluminio, los Tetabricks y los plásticos. Esta separación la hacen unas máquinas. El hierro se saca con imanes, y después los diferentes tipos de plásticos se saca con unos separadores ópticos que por la reflexión de la luz identifican el tipo de plástico, la composición y ya lo separa. Esto, cuando empezamos aquí en la Comunidad Valenciana, se hacía a mano, porque la tecnología aún no estaba desarrollada y había una cabina de triaje donde había unas cintas y había personal que ya identificaba visualmente el tipo de plástico y ya lo iba separando. Ahora se ha mejorado mucho porque esta labor la hacen las máquinas, los ópticos, y la persona solo tiene que hacer como un control de calidad, o sea, controlar que la máquina no se haya equivocado y entonces llegue el material contaminado con otras fracciones. Una vez lo tenemos separado, ya lo prensamos y lo mandamos al reciclador. Básicamente lo que hacemos es eso. Vale, nos habéis explicado cada una de vosotras el proceso general de tratamiento en planta. De manera específica, empiezo por ti, Sara. ¿Cómo nos describirías el proceso de tratamiento en planta de reciclaje de los residuos orgánicos, envases o productos como los envases compostables a los que nos hacíamos referencia antes?
El proceso es similar al que os estaba comentando. Tienen que pasar por un tratamiento previo para depurar y eliminar todos los impropios y posteriormente pasa como el resto de materia orgánica, todo conjunto, a compostar. Los envases están preparados para, si no acabar al 100% este proceso de compostaje, mientras está acumulado o incluso una vez depositado en el campo, acaba su proceso completo de compostaje. Uh-huh. Entiendo que lo más importante entonces es que como ciudadanos sepamos distinguir muy bien qué envases son compostables y qué envases no, porque los que no lo son aquí serían tratados pues como estos impropios que nos decías y eliminados en una de esas fases previas. Exacto, sí. Es importante que se diferencien bien. Coincidiréis en que la separación de los distintos tipos de productos permite tratar cada cual como corresponde, que es justo lo que estábamos explicando. Pero pensando que en ese proceso el ciudadano es un actor principal y no le resulta fácil entender y actuar, en este caso, la pregunta, voy contigo, Noelia, ¿cómo le ayudaríais a gestionar sus residuos de manera más sencilla y en qué iniciativas habéis propuesto para ayudar al consumidor en este sentido? Pues mira, como bien decías, el consumidor es el ciudadano, es el actor principal. Sin su labor nosotros no podríamos seguir trabajando. Y creo que hemos mejorado mucho desde que empezamos con las recogidas selectivas hasta ahora. Se ha notado una gran colaboración ciudadana. Quizá deberíamos insistir más en las campañas de sensibilización, sobre todo en los colegios, porque los niños absorben y aprenden mucho y además son los que les corrigen a los papás después en casa. Y entonces insistir mucho en la divulgación medioambiental en colegios, en campañas publicitarias, etcétera. O sea, no hay otro truco que sensibilizar al ciudadano y enseñarle cómo tiene que hacer las cosas. Y dinos, Sara, ¿qué iniciativas habéis propuesto vosotros para ayudar al consumidor, para ayudarme a mí en este sentido? Pues bueno, lo primero, comentar también que estoy totalmente de acuerdo con Noelia. Creo que la educación ambiental es fundamental en este proceso. Estamos mejorando mucho, pero tenemos mucho por recorrer. Desde luego, la separación en origen es fundamental. Es mucho más importante que separemos bien. Bueno, lo primero de todo es reducir, obviamente, pero una vez ya hemos producido el residuo, lo más importante es separar bien en origen. Para eso hay como 4 grandes estrategias en las que estamos trabajando desde la EMTRE. Por un lado, ayudar a los municipios de la área metropolitana a implantar sus planes locales de residuos, porque de esta manera estamos ayudando al ciudadano a separar mejor y a que sea más cómodo y más sencillo y que esté más informado de cómo tiene que gestionar sus residuos a pie de calle, ¿no? Esto se debe combinar con una potenciación de la red de ecoparques que tenemos ya, también estamos trabajando en este aspecto. Como sabéis, tenemos una extensa red de ecoparques donde podemos llevar todos esos residuos que no tienen un contenido de la pie de calle, como los RAEs o las cintas de casete y de vídeo, los DVDs, los aerosoles. Todo este tipo de residuos se pueden depositar allí y tenemos que potenciar su uso. Su uso se puede potenciar de muchas maneras. Una es la educación ambiental, como comentaba, que va también unido a los planes locales y ayudar al ciudadano a que entienda la importancia que tiene su actitud proactiva desde el momento en que hace la compra como en el momento en que deposita su residuo en un determinado contenedor. Y también es muy importante las bonificaciones para premiar la buena actitud del ciudadano para el reciclaje. Entonces, a este respecto, EMTRE, como sabéis, lanzó hace unos meses su APP para la gestión de sus residuos en ecoparques. Aparte de indicar dónde está cada ecoparque, qué horario tiene y cuándo puede acceder a este y qué puede depositar en la red, también puede saber su histórico, ¿no? Con esta aplicación puede conocer el histórico de uso y eso a futuro, el año que viene, podremos establecer un sistema de bonificaciones en la tasa de residuos, que es la que ya denominamos tasa TAMER. Todos estos trabajos incentivan al ciudadano a tener una actitud pues más proactiva, si cabe, porque se ha notado un cambio sustancial en el reciclaje. Pero que ayuda mucho al ciudadano. De hecho, dentro de la aplicación de EMTRE tenemos un apartado que se llama ¿Dónde lo tiro?, donde puedes consultar, hay un buscador que puedes introducir tú, teclear el nombre del residuo o buscar por residuo o también por contenedor. Entonces, esa es una herramienta que animo a todos los ciudadanos a que se descarguen porque va a ser de mucha utilidad.
Perfecto. Bueno, y de mucha utilidad y de mucho ahorro, porque si esto luego se va a transmitir a nuestro bolsillo, sin duda va a ser una motivación adicional, cuanto menos. Pues, bueno, yo creo que hemos entendido, que nos ha quedado claro que vuestros mensajes los tenemos en mente, y me gustaría, como no puede ser de otra manera, como terminamos cada uno de nuestros programas, con optimismo, con positividad, y me gustaría recibir de vosotras pues un mensaje en positivo, una frase, un statement, ¿no? que en el que nos queráis decir esa esperanza que debemos albergar y ese compromiso que debemos mantener. Empezamos por ti, Noelia. Bueno, pues yo lo que diría es que ánimo a todos los ciudadanos, porque este camino lo tenemos que andar todos, y creo que hemos empezado muy bien y que hay muy buena predisposición por parte de todos, y tenemos los medios. Lo que tenemos que hacer es usarlos. Entonces, simplemente que utilicemos los medios que tenemos, y creo que vamos a llegar lejos. Fenomenal. Sara, cuéntanos. Pues bueno, mi mensaje también quiero que sea muy optimista. Sabemos que estamos en una fase de cambios profundos. Es obvio que el cambio climático es un hecho irrefutable, y que nuestro modelo de producción y de consumo está totalmente caduco, y de hecho nos resulta dañino, por lo que todos sabemos que tenemos que ir a un modelo más circular, pero no llegamos a interiorizar el poder que tenemos como ciudadano para poder cambiar los mecanismos, las reglas del juego, y para fomentar un cambio. Ya vuelvo a lo que decía del consumo. Si todos hacemos el ejercicio de ser conscientes de qué compramos en el supermercado, si son productos más o menos frescos, más o menos envasados, o si están envasados con productos reciclados y reciclables y compostables, y luego nos fijamos en qué tiramos en cada contenedor de nuestra casa, desde luego tenemos un arma muy poderosa, y bueno, animo a que la apliquemos. Pues yo debo reconocer, Noelia y Sara, que después de esta entrevista estoy contento, pero muy avergonzado. Porque meto la pata, madre de Dios. Creo que necesito información, yo el primero, porque creo que uno de esos paraguas era el mío, No te preocupes, porque estamos aquí para aprender y para mejorar, y lo importante es tener una actitud proactiva. De verdad, Exacto. Os agradezco muchísimo, porque me habéis puesto mucha luz, Precisamente por eso, Armando, vamos a resumir. Recordemos, 2 contenedores diferenciados para los envases y otros productos. El contenedor marrón, que es fracción orgánica, bioresiduos, donde depositamos restos de comida, envases compostables, y solo ese tipo de productos y solo ese tipo de envases, porque si no obligamos al final a hacer una labor de cribado previo excesivamente costosa para la organización. Por otro lado, contenedor amarillo, contenedor de plástico, no. Contenedor amarillo, contenedor de envase ligero, donde depositamos la inmensa mayoría de los envases que consumimos en el domicilio, bien sean latas, bien sean envases de plástico y otros. ¿Dónde van cada uno de esos? EMTRE gestiona, entre otros, los contenedores marrones, Baersa gestiona, entre otros, esos contenedores amarillos. Pues muchísimas gracias a ambas por tenernos hoy aquí. Me quedo un poco, además, habiendo escuchado vuestra explicación y viéndoos tan motivadas, cuanto menos, me voy con mucha motivación y con mucho compromiso por mi parte, que espero que nuestras palabras también sean trasladables a ese compromiso por parte de todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vosotros por dejarnos esta oportunidad de trasladar lo que hacemos y para mejorar todos. Pues nos despedimos el programa de hoy, y yo os pregunto una vez más, ¿y tú? ¿Quieres cambiar el mundo con nosotros? Pues únete al reto del Círculo Verde. ¡Un saludo! ¡Chao!